Estamos entrando a las vacaciones de invierno y estamos a punto de ir entrando al receso. Y la verdad fueron unos meses intensos. No tanto como el año pasado, obviamente, pero bueno, intensos al fin. Y estaba bueno hacer un poco de un resumen de lo que nos estaba pasando acá en provincia, digamos, cómo estábamos en provincia, y compararnos un poco con algunas provincias en el resto del país. Y estaba muy interesante hacer este ejercicio y obviamente estará interesante si sale medianamente bien. Ahí está Belén. Claro, me está faltando Belén. Ahí viene. Estaba interesante también, ahí está. Aparte de hacerlo, quizás repetirlo en un futuro. Pero bueno, lo más interesante de todo es ver las diferencias que tenemos eh, dentro de la provincia de Buenos Aires, que son las mínimas, y también con el resto de las provincias. Y tratar de repasar un poquito. Eh, es complicado porque somos bastantes. Eh, Hoy hay cuatro voceros de provincia y tres o dos por provincia de Buenos Aires. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más organizado posible. La idea es que hablen un tiempo de 10 minutos todos. Y tratar de hablar sobre algunos temas que pasaron durante todo este semestre, por así decirlo. Les voy a dar unas buenas noches a todas. Marina, estás primera en la lista, por lo menos en mi lista de hablantes. ¿Cómo estás? Ah, no sabía que iba primero. No, no, Bien, todo bien. para saludarte sí, para saludarte vas primera. Este, ahí creo que en Lomas está Gladys. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Me Sí, escuchan? le escuchamos espectacular. Meli está Perfecto. por ahí, Hola, ¿cómo están? ¿Me te escuchan? escuchamos muy bien. María Laura, Perfecto. Hola, buenas noches. buenas noches. Y ahí está Belén también. Belén, Belén, Belén. Bueno, Belén está por ahí. En algún momento se podrá poner el micrófono desmuteado. Me interesa empezar con Provincia de Buenos Aires y voy a agarrar mi machete, por acá lo tenía. Deme 2 segunditos. Pero Gladys, ¿cómo estás? Contame un poco eh, cómo está Lomas en particular, pero también hablemos un poco del sur, ¿no? O sea, del sur de la provincia del conurbano, más que nada. Bueno, yo estoy en Lomas, pero bueno, tenemos un grupo en donde pudimos hacer un relevamiento de todas las zonas, lo que es Seiza, Esteban Echeverría, Lanús, Avellaneda, Quilmes y Lomas. Bueno, voy a empezar con el primer ítem, que era el tema de barbijo y protocolo. En general, en zona sur estamos muy bien con este tema, pero el único problema que, bueno, surgió justo esta semana, colegio privado en Esteban Echeverría siguen exigiendo barbijo. Igualmente, de todas maneras, hay varios colegios públicos en donde no les llegaron a enviar nunca la resolución. Como que se fue dando de a poco el tema de los barbijos. Pero estamos, digamos, bastante bien, salvo ese tema en Esteban Echeverría que están haciendo un reclamo con inspección a ver qué es lo que pasa porque siguen insistiendo con ese tema. Segundo punto, infraestructura. Acá en infraestructura, ahí sí tenemos un tema importante. En general, tenemos muchas obras que siguen prácticamente en el mismo estado que el año pasado y que el anteaño. Avanzaron muy poquito, es un avance muy lento, hacen parches de las obras. Recién algunas empezaron entre mayo y junio de este año. Tienen obras en cuanto a temas de gas importante, todavía las escuelas, había muchas que no tienen gas, y también hay temas, bueno, de filtraciones, de arreglo de baños, especialmente escuelas técnicas, que son escuelas muy grandes,
tipo galpones y necesitan demasiado mantenimiento y no se hizo. Hay escuelas en Avellaneda, la escuela más grande tiene un aula con Durlock porque están hace un año con una obra que, bueno, no la están terminando. Hoy en Lomas, por ejemplo, hicieron una manifestación en el municipio por todo el tema de obras mayores que no se están realizando y que teman también temas involucrados de gas. O sea que hay muchos colegios que todavía no tienen gas y hay algunos que, si el tiempo no ayuda, siguen cortando las clases o tienen horario reducido. Criterios académicos. Bueno, en Lomas hay mucho tema, igual que en Avellaneda, en Lanús y en Quilmes, hay mucho tema de adoctrinamiento. Hay mucho tema de que, digamos, les ponen la nota que necesitan. No hay mucha inversión en calidad académica. Estoy hablando de colegios públicos, ¿no? Y también algunos privados subvencionados tienen también este tema. No tienen libros, se manejan con fichas, fotocopias. Las pruebas las toman con machetes oficiales, ayudas, memorias en el pizarrón, o sea que no hay mucho, digamos, tema de contenidos tampoco. Lo que sí vimos, o vi por ejemplo yo en Lomas, es que los colegios bilingües o los colegios privados que tienen un estándar alto están presionando muchísimo con pruebas, con las notas, desaprueban si no llegan al objetivo, hacen corrección de faltas de ortografía, hay contenidos abundantes, hay una brecha muy, muy marcada que debe pasar en todos los distritos con este tema, pero muchísimos, como que los colegios bilingües y los privados tiraron demasiado para arriba, están con una exigencia superior a otros años y la baja en los colegios públicos. Bueno, pruebas a aprender. Bueno, han tomado las pruebas aprender, pero lo que tenemos es muchas quejas de que, bueno, no hay exigencias en estas pruebas, hay una baja calidad. Estás hablando de las pruebas de Provincia de Buenos Aires. Pruebas de provincia de Buenos Aires, sí. Okay. Las pruebas de provincia tomaron tercer grado y sexto grado. Solo ahora tomaron matemática y lenguaje, en la mayoría de los colegios lo van a tomar después de las vacaciones de invierno. ¿Qué me dijeron? Bueno, en muchos colegios directamente no hay cuestionamiento de estas pruebas ni nada porque, bueno, están con otras prioridades. Solamente, digamos, en algunos colegios privados hacen cuestionamientos como que son demasiado básicas y no hay, digamos, no se puede tomar un parámetro de cómo están con este tipo de pruebas. El último punto, el de docentes, es el tema candente en todo Zona Sur. En todo Zona Sur hay mucha ausencia de docentes, mucha ausencia de auxiliares. Los reemplazos de los docentes también tienen ausencias, suspenden las clases, suspenden sin aviso. Hay colegios que tienen un auxiliar solo a la mañana y uno a la tarde, y si falta uno, tiene que haber una suspensión de clase porque no tienen quien los reemplacen. Mucho reclamo a consejo escolar, algunos dan respuestas, otros no. Hay mucho, la complicación básicamente se da por este tema. Por este tema hay atrasos, hay falta de voluntad en los chicos para estudiar, hay muchos tiempos ociosos. Esta semana, por ejemplo, nos comentaron en varios colegios que tuvieron recreaciones, actividades, hoy tuvieron actividades, mañana también, no aprovechan los tiempos. Y bueno, hay mucho tema de disconformidad con todo este tema de los docentes que faltan y los auxiliares. Paros, manifestaciones, es como que están muy agarrados con todo este tema. Bueno, sí, perdón. Es un resumen bastante resumido, justamente. Laura, ¿estás por ahí? Laura.
Ahí Sí, sí, estamos. acá estoy, acá estoy. Me parece que está bueno pegar. Quiero hacer una salvedad. El día de ayer, creo que fue, corregime Sol, sí, ayer a la noche encontramos un link de Ministerio de Educación Nacional. Básicamente, en ese link acaban de subir los resultados de las Aprender a la base de datos del Sixidie, bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama bien. Después pasamos en en algún retweet, pasamos el link, pero básicamente subieron los resultados de las Aprender 2021 por regiones se puede consultar por regiones, por provincias y demás. Con lo cual, esto acaba de pasar ayer, anoche, y por lo pronto para las provincias que no teníamos esos resultados en detalle, podemos comparar, por ejemplo, privados y estatales, cosas que hasta ayer no se podía hacer. Hasta ayer a la noche no se podía hacer. Así que está bueno eso. Y bueno, no está en el mismo sitio, no están los contenidos de la 2018, o sea que no se puede hacer la comparación con 2018 como había hecho el Ministerio Nacional con las Aprender Nacionales, digamos. Pero bueno, se puede ir y consultar en otro sitio, está dando vuelta esos resultados, se puede hacer la comparación por afuera, digamos. Pues quería hacer esta salvedad porque justo lo había mencionado Gladys, el tema de aprender, que en realidad lo que está tomando en provincia son otras pruebas, las pruebas son unas pruebas provinciales que está tomando el ministerio. Así que bueno, Laura, ahora sí. Bueno, Contanos un poco, y Burlingame, bueno, su tuvo un semestre bastante agitado también con la infraestructura. sí, 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 sí. Bueno, Hurlingham, para los que no saben, estamos en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, del AMBA, ¿no? Con respecto a los barbijos, tomo más o menos el orden que pasaron recién. No existe más como normativa, pero sí existe como presión implícita. En las escuelas del Estado, si vas, te encontrás con cartelería que no se ha bajado, te encontrás con gente que te recibe en la puerta con el barbijo, eh, te encontrás con maestras y auxiliares en la puerta que le señalan a los chicos los barbijos cuando los tienen bajos para que se los pongan. Pero, digamos, no hay una regla clara, simplemente se sostiene a través del ejemplo. En las escuelas del Estado, en las escuelas privadas no lo hemos visto o no nos lo han reportado. Después, con respecto a infraestructura, ahí sí fue donde estuvimos en baile, pero me parece que lo más rescatable de todo esto fue lo que se logró a través de todo lo que explotó. Lo que explotó es tremendo, tremendo, vergonzoso, dejó a la vista un mal manejo de fondos públicos importante, un mal manejo de todo lo que es la cadena a través de los consejos escolares y la llegada que eso tiene a cada una de las escuelas para que las escuelas puedan hacer sus arreglos, sus reparaciones, sus obras. En términos generales, lo que más vemos es que lo que falta es la planificación, que para nosotros es clave. Es lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestras casas, lo que cada uno hace en su empresa, en su negocio y en su trabajo, ¿no? Uno desde principio de año arma una planificación y sabe a lo largo del año que tiene que hacer una serie de cosas y en función de eso se organiza. Acá es todo improvisado, o sea, empieza a hacer frío y ahí se dan cuenta que no hay gas, no hay prioridades para los arreglos se hacen con mano de obra poco calificada, a veces se envía gente de los que son a través de los planes, entonces es mano de obra que no está calificada para hacer esos arreglos, entonces se arregla y se vuelve a romper. Hay todo un tema de las empresas contratistas que hacen los arreglos, que están muy vinculadas al tema de los políticos de turno. Y en términos generales eso, ¿no? Una falta de transparencia y de acceso a las cuentas públicas para que uno pueda saber y pueda a partir de eso trabajar, exigir y buscar. Lo que hemos encontrado a partir de esto y que nos ha funcionado es que hay que visibilizar, no queda otra. En nuestro partido hubo 3 casos emblemáticos. Uno fue el de la puerta de cartón, que se replicó en bastantes noticieros y notas de radio y demás,
el tema de los boletines, que surgió a partir de la mamá de una escuela pública de acá de Burlingame, y temas de reparaciones varias, maltratos y demás en otra escuela, donde un grupo de padres se reunió y armaron una carpeta con fotos, con audios, con videos, con alumnos que se involucraron y que, bueno, fueron recibidos por el inspector. Todo esto, la verdad que nos pareció interesante. A partir de eso, lo que logramos, muy, muy lento, porque la verdad es que la inercia es tremenda, es que se empiezan a mover las ruedas de la participación de los papás de estas escuelas públicas, que son familias y padres que no están acostumbrados a reclamar por lo que les corresponde. Este me parece que ha sido el primer paso. Estos 3 casos, que fueron casos muy positivos y emblemáticos, creo que hicieron abrir los ojos y que la gente se dé cuenta que tienen ellos el poder de generar algo a partir de lo que piden, informándose y sabiendo qué es lo que les corresponde, ¿no es cierto? El tema es que no son muchos, en general quedan muy solos. Pero bueno, me parece que el lugar que ocuparon los padres organizados fue importante, porque toda esta gente que se atrevió y que salió a denunciar y a reclamar, lo hizo a partir de primero contactarse con padres organizados de Burlingame que recibieron el apoyo y a partir de eso se pudieron organizar. Dentro de este trabajo que estuvimos haciendo, también el tema de publicar en redes nos resultó porque esos fondos que no estaban o esas cosas que no se arreglaban, no de este año, sino de hacía años o meses, se arreglaron mágicamente, o sea, demostraron que los fondos estaban y rápidamente aparecieron para solucionar cosas cuando esto quedó explícito en las redes. Así que eso sirve padres organizados, sirve que lograr que se una la gente, ¿no? Y que nos dé likes y que hagan comentarios, porque eso genera presión. Y a partir de este trabajo que estuvimos haciendo, una de las cosas que surgió dentro de Padres Organizados de Burlingame, que recién lo estamos empezando a ver entre nosotros, es el tema de poder darle un impulso importante a las cooperadoras. Notamos que puede ser un recurso interesante y vemos, por lo menos dentro de nuestro área, que el tema de las cooperadoras prácticamente no está en vigencia dentro de las escuelas, y en las escuelas donde está en vigencia están con muchas irregularidades. No están bien conformadas, no hay padres que sean parte de las comisiones, no se publicitan a la comunidad, no hay declaración de fondos. Así que bueno, desde nuestro área apostamos a esto, apostamos al futuro y a trabajar con las cooperadoras y así, bueno, darle ese poder a las familias de cada una de estas escuelas para que a través de ellos, ¿no?, puedan gestionar lo que necesitan dentro de sus escuelas. Y bueno, después con respecto a la parte de los recursos humanos, lo que serían los docentes, los auxiliares, vemos algo muy similar a lo que reportaron antes. Muchas licencias, muchas suplencias, muchísimo ausentismo, que es diferente de las licencias y las suplencias. O sea, el maestro ausente simplemente no está y las clases se suspenden. El maestro que licencia deja de ir, esos alumnos dejan de tener clase y además también hay una burocracia muy grande hasta que salen las suplencias para esos docentes que entran a licencia. Y eso significa directamente chicos sin clases, impacta directamente en la calidad del aprendizaje. Bueno, no sé si quieren que complete algo más o me quieren preguntar algo más, Joaco. No, yo creo que estamos bien. A ver, el tema, sí, coincido con Gladys y con vos, Lau. El tema de docentes y de faltas en este momento se está complejizando, es el tema candente, como decían. Y bueno, me gusta la idea de empezar. A ver, no sé quién está conectado por ahí. Meli, ¿estás por ahí? No, Belén, vamos con Belén, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas Ya. noches, ahora sí podemos hablar. Ay, sí. Eh, bueno, ¿cuál es el panorama? Ustedes fueron una de las primeras provincias en sacar barbijo, ¿o no? Ya ni me acuerdo. Sí, sí, fuimos de las primeras provincias. El tema de barbijos es similar a lo que comentaron desde Burlingame. Se adhirió rápidamente a lo que planteó Nación, a la resolución de abril, pero
de una manera, el ministerio mismo dijeron, de salud dijo que no iba a emitir ninguna resolución. Y entonces, en lo que hace Barbijos es como Burlingame, es implícito y con más o menos presión según las escuelas y los equipos directivos. Lo que nos ocupa y preocupa a nosotros es la definición de contacto estrecho, porque sigue existiendo un criterio de aislamiento que además es diferenciado según el estado vacunal del estudiantado y lo que hayan informado o no las familias. Entonces nos ha pasado en la última ola de ahora el último mes y medio, de por lo menos 5 cursos en una ciudad, en Bariloche, de aislamientos de grupos prácticamente enteros por este tema. Siendo que no hay rastreo, no es que se sostiene esta idea de que haya rastreo epidemiológico, seguimiento del caso, nada, simplemente se les ha pedido a las familias que informen el estado de vacunación. Aquellos que no lo han informado, dijeron que era que no se habían vacunado, ante la presencia de un caso positivo tienen que hacer 10 días de aislamiento. Lo cual es bastante complicado porque además a eso hay que agregarles varios paros docentes que hubo a principio de año. El tema de infraestructura no es tan complejo en nuestro caso, así en términos de gas, aunque existen, sí, estas situaciones, pero también, como sucede en Buenos Aires, mucho nivel de improvisación. Entonces me remito nuevamente a Bariloche, que lo sabrán porque está en los medios nacionales que ha habido ola de nevadas, 4 días de suspensión de clases por nieve, justo previo a las vacaciones, en las escuelas públicas especialmente. Lo que habla de, por un lado, este nivel de improvisación, porque son ciudades que se supone que deberían estar preparadas para esto, y por otro lado, de la presión del gremio docente. El gremio docente en Río Negro es muy fuerte, mueve mucho la aguja en estas cuestiones que tienen que ver con infraestructura, con suspensión de días de clase, con la cuestión del protocolo. Han presionado para que efectivamente estos protocolos se sostengan y se cumplan de manera estricta. Así que bueno, esa es la realidad en cuanto a esos 2 primeros puntos. Y después, en cuanto a los criterios académicos, bueno, habrán sabido, en mayo Río Negro resonó a nivel nacional porque hubo un intento de eliminar los boletines como herramienta de evaluación y de comunicación a las familias, que se dio en mayo, en la escuela primaria. Y se intentaba modificar por una especie de informe cualitativo de trayectorias, que es muy valioso y muy bonito para los países del primer mundo, pero no es válido para Argentina. Eso terminó con la remoción de la ministra de Educación, que en buena medida tuvo incidencia padres organizados y todo el movimiento que se generó, y esto dicho off the record por gente del ministerio. Tampoco había para esta resolución acuerdo con el gremio, que también presionó en ese sentido, y asumió un nuevo ministro en junio. Hubo algunos días donde estuvimos acéfalos, y la resolución de los boletines, si bien los boletines se volvieron a instalar, se mantuvieron algunas reformas que a nuestros criterios son bastante nefastas. Por ejemplo, se mantuvo como unidad pedagógica a primero, segundo grado, y se le agregó tercer grado como única unidad pedagógica. O sea que recién en tercer grado se puede pensar y decir si un niño está en condiciones de seguir avanzando o no. Los boletines pasaron de ser bimestrales a ser trimestrales, eso en primaria. Y en secundaria nosotros les vamos anticipando lo que se les viene, porque Río Negro suele ser pionera en estas cosas. Tenemos desde hace varios años lo que es la nueva escuela rionegrina, que
tiene ya esto que quisieron instalar en la primaria, está bastante instalado en la secundaria. Entonces, se evalúa por áreas de conocimiento, por unidades curriculares, donde varias materias elaboran proyectos juntos, no sé, se evalúa biología con físico-química, con otra área, y se evalúa en conjunto. Se mantuvo el concepto de trayectorias, la evaluación es formativa por unidades curriculares, la entrega de boletines es cada 4 meses, y los criterios de evaluación y acreditación deben ser construidos colectivamente. Así que bueno, se desarmó la promoción en bloque, o sea que no hay repitencia por año. Lo que hace es que genera en muchos casos mucha desmotivación, porque aquellos estudiantes que se han esforzado, que han estudiado, un poco lo que decían las chicas de Provincia de Buenos Aires, ven que sus compañeros o sus compañeras siguen avanzando con materias que tampoco son materias, ahora son unidades curriculares, que se deben, que en teoría se deberían generar trayectorias individualizadas, pero de nuevo volvemos a lo mismo, esto está muy bien para un país como Finlandia, pero es extemporáneo para un país como Argentina, así que bueno. Esa es la realidad de los criterios académicos, que además están queriendo trasladarlos a las escuelas técnicas, porque el nuevo ministro de Educación fue uno de los impulsores de la nueva escuela rionegrina, así que lejos de mejorar el panorama con la remoción de la anterior ministra, no sabemos si estamos mejor o peor. La cuestión del ausentismo está muy presente en escuela media, especialmente se ve de manera más evidente, porque a veces falta el profesor de una materia o de unas áreas y entonces los estudiantes tienen hora libre, como no tienen evaluaciones sistemáticas y pasan por trayectoria, la evaluación se diluye. Y ahora están peleando los padres de las técnicas para que esto no se traslade también a las escuelas técnicas. Bueno, nada, después tengo las evaluaciones a aprender, pero no sé si quieren que les cuente de esto o después lo vemos como ustedes quieran, no los quiero agobiar. Contame un poco por arriba los resultados de Río Negro. Mira, yo Sí. te cuento esto. Lo primero sí me parece importantísimo es decirles que nos pasa lo que a Buenos Aires le pasa con la información sobre presupuesto, a nosotros nos pasa con la información en general. Estuvimos pidiendo durante 1 año y medio los informes de gestión del ministerio y nunca nos lo dieron. Estaban cajoneados en la legislatura provincial, lo tenía cajoneado literalmente durante 5 meses. La presidenta del consejo, de la comisión de educación, que era la ex ministra de la misma gobierno en otro periodo. Y ya de entrada en eso, antes que las pruebas de aprender, te diría que en 2021 lo que arrojaron esos informes, que de quienes tenían datos, solo el 30% en diciembre del estudiantado de nivel inicial logró sostener trayectorias, tener trayectorias sostenidas. Eso se elevó al 46% para nivel primario y al 20% para nivel secundario. Así que eso ya nos da un panorama nefasto que coincide con 2 cosas más. Una es los datos de Argentinos por la Educación sobre que solo 19 de cada 100 estudiantes, perdón, o sea, menos del 20% en Río Negro lograba terminar la escolaridad en tiempo y con niveles satisfactorios de matemática y de lengua. Y lo que puedo decirles básicamente es que hubo una caída del 21% en el rendimiento en lengua y de un 5% en el rendimiento en matemática, con una participación del 81% del estudiantado. Y eso casi que al ministro de Educación lo enorgullece, porque estamos por encima de la media nacional, porque 6 de cada 10 estudiantes logran niveles satisfactorios o elevados en lengua y en matemática. Bueno, no sé si les da un panorama agradable. El nivel, esto sí es por nivel socioeducativo, es mucho más grave porque las caídas se ven
claramente, o sea, el nivel bajo, solo 3 de cada 10 estudiantes logran niveles satisfactorios en matemática y en lengua. Mientras que en el nivel socioeconómico alto son 8 y 7 de cada 10 estudiantes. Así que la brecha se ha ampliado exponencialmente. Y esto también se ve en las públicas y en las privadas, porque en matemática tenían mejores resultados en el 2018 tenían mejor resultados las públicas que las privadas, y en matemática, de tener un porcentaje mejor al 9%, pasaron a estar 21 puntos por debajo de las privadas. Bueno, nada, la educación pública ha quedado absolutamente impactada por la pandemia. Bueno, No llevamos sé. un panorama. Sí, ¿alguien habló aparte de Belén? No. Nos llevamos un panorama bastante certero, sobre todo lo del tema de los boletines y demás. Em, vamos con el norte. Nelly, ¿estás por ahí? Estoy, Eh, sí, Formosa. Formosa. Formosa es, según las aprender, es Es un la paraíso. panacea. Contanos un poco, Meli, ¿cómo fue todo este semestre? Bueno, primero que todo, como hablaron todas, voy a hablar de los protocolos. En Formosa nunca se eliminaron hasta hoy en día. Seguimos con barbijos en las escuelas, en absolutamente todas, privadas y públicas. En ese todavía no se ha levantado el uso de barbijos, así que todos los chicos, absolutamente todos, desde el nivel inicial serían no jardines, pero sí desde primer grado, sigue siendo obligatorio el barbijo en las aulas, no así en gimnasia o en los lugares al aire libre, digamos. En cuanto a los protocolos, sí es parecido a lo que me parece que Belén dijo, o no me acuerdo quién, 7 días de aislamiento para vacunados y 10 días para no vacunados. Sí, me enteré por mi hija que sí fueron a vacunar a las escuelas. Primero fueron unas personas a comentarle la importancia de la vacunación, después nos pidieron autorización. Si se querían vacunar tenían que llevar el DNI. Eso pasó más o menos hace aproximadamente un mes más o menos. Hubo un caso en Formosa ahora, en Capital, porque hubo tres casos en un aula y sí suspendieron las clases. Ahí ya nos asustaba un poquito porque dijimos, bueno, no sé si van a empezar con lo mismo de nuevo, pero bueno, ahí quedó. No sé, esto habrá sido ahora la semana pasada más o menos que yo envié la noticia. Eso fue en el nivel secundario. Así que nosotros con protocolos seguimos, los chicos con barbijos. En cuanto a infraestructura, quien tiene más problema es el interior de Formosa. En ese tema hay muchas escuelas, lo que yo noté y vi, y bueno, más o menos lo que estuvimos investigando, más que nada el tema no viene por la infraestructura. Nosotros no tenemos problemas de frío, no tenemos gas natural tampoco, así que eso sería medio difícil. Por suerte no tenemos problema de frío, más bien de calor. El tema era de la limpieza, tema portero, tema el dinero para recaudar. Supimos que hubo un momento en que los padres y los maestros tenían que poner de su bolsillo para el alcohol en gel, para la lavandina. Fueron los padres los que iban a limpiar las escuelas. Más que nada, por ahí viene el problema en Formosa. En el interior sí hay algunos lugares donde sí están habiendo problemas con el tema de las escuelas. Sabemos que hay escuelas que están terminadas y no se están inaugurando. Por ahí viene, hay algunas escuelas que las están refaccionando y ahí es donde pierden días u horas de clase los chicos, porque lo fusionan todas en una escuela, entonces tienen 2 horas de clase por día más o menos, pero eso es mínimo acá en Formosa.
Y bueno, si quieren hablar de las pruebas a aprender, bueno, la verdad es que como dijo Joaquín, Formosa todavía no había sacado el informe por jurisdicción, digamos, sea jurisdicción Formosa, pero sí fue noticia porque nos fue mejor que en el 2018, y igualmente no son muy buenas las estadísticas, pero en teoría lo que salió es que sí, supuestamente los alumnos mejoraron en esta prueba a aprender en comparación al 2018. Todavía no podemos entender estas pruebas, cómo fueron evaluadas, porque Formosa es una de las provincias con menos capacidad de conexión a internet tiene, o sea, es la que menos tiene, un 32% nada más. Fuimos una de las provincias donde más tiempo estuvo cerradas las escuelas, más de 500 días. Entonces, no sabemos cómo hicieron esos chicos para poder aprender durante ese tiempo si ni siquiera tenían internet. Y les fue mejor que en el 2018. Este es un tema, ahora tendría que mirar bien, la verdad es que lo vi recién hoy, un ratito antes que empiece este space, así que voy a ver el tema de la diferencia entre escuelas públicas y privadas, como supuestamente les fue el socioeconómico bajo, vamos a decir, les fue mejor que Córdoba y que todos, así que bueno, eso es un tema muy particular que lo tendremos que ver entre todos, a ver qué, no sabemos qué ha ocurrido en esas pruebas a aprender. Nadie dijo nada en particular, ningún docente se manifestó al respecto. En cuanto a los criterios académicos, acá en ese sentido, lastimosamente, en junio de este año, a nivel secundario, han sacado una resolución donde los chicos pueden pasar de año debiendo aproximadamente, se dice, 19 materias, porque permite que tengan 3 del año anterior a la pandemia, o sea, 2019, completo 2020 y 3 del 2021, o sea, ahora en fecha 2022 un alumno puede estar cursando un año de secundaria debiendo todas esas materias anteriores. La verdad es que no nos dieron ninguna información de cómo van a hacer para que esos chicos puedan llegar a poder de vuelta pasar de curso, porque no sé cómo los van a evaluar, en qué momento, porque ahí empiezan los problemas de que los docentes tienen que tomar todas esas evaluaciones durante el transcurso del año a todos esos chicos, así que eso significa que ese profesor no va a poder estar en el aula y significa que van a tener menos tiempo de clase los que están dando las clases normalmente, digamos. También eso se habló mucho respecto al cómo repercute esta resolución en los chicos que sí han hecho todo lo que pudieron y pusieron todo de sí, y viendo cómo el compañero pasó de año debiendo 12 materias, 8, 9, 10, que son un montón. Así que en ese sentido estamos con ese criterio académico, que eso sí que es en temas secundaria. Y ahora, bueno, con el tema de una hora más de clase, el ministro ya anunció que van a ser 45 minutos más, no una hora, a partir de cuando se reanude el receso invernal, digamos, ahí van a implementar. El tema es que hoy leí que los docentes tampoco saben cómo lo van a implementar, directamente no saben nada. Calculo que el 1 de agosto le dirán, y no todas las escuelas van a hacer alguna, tampoco sabemos el criterio de cuáles sí y cuáles no y el por qué. Eso tampoco lo sabemos. Así que,
Bueno, me parece que si me quieren preguntar algo, más o menos ese es el panorama en Formosa. Eh, Podemos hacer un pequeño break para preguntar. Yo, la verdad que está, contabas vos, Mary, el tema de las previas y hablabas del tema de los barbijos y demás. Y la verdad me pongo a pensar las cosas que pasaron en poco tiempo y todas las jurisdicciones tienen algo para contar y para decir. Escuchaba a Laura cuando hablaba de Burlingame y que fue noticia acá y lo mismo pasa con Formosa, y lo mismo pasó con Lomas. Y ahora va a hablar un rato, va a hablar Marina y también va a hablar Carla. Y siempre hay algo que salió en el diario y uno recuerda y es impresionante las cosas que pasan que uno va tapando, se va olvidando. Si alguien quiere en particular, bueno, y lo que hablaba Río Negro también, Belén. Si alguien quiere decir, preguntar algo, porque faltan que hablen Mari y Carla, pero si no, seguimos y en todo caso las preguntas las hacemos después. Eh, bueno, sigamos entonces. Carla, ¿estás por ahí? Sí, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, acá de Misiones el panorama, bueno, la escuchaba a Melissa como hablaba y acá estamos más o menos parecidos. Acá el tema de los barbijos en Misiones tiene la particularidad de que es una ley el uso obligatorio del barbijo en todos los ámbitos, pero una cosa es la ley y otra cosa es lo que sucede en la realidad. La realidad es que en todos los ámbitos termina siendo optativo, menos en las escuelas. Y más que nada lo que notamos es que a los chicos de las escuelas primarias es a los que más se los sigue obligando al uso del barbijo. Hablando con otras madres y con profesores o con docentes, en lo que es secundaria, te dicen que los adolescentes se rebelaron y muchos se los sacaron, y en el ámbito universitario directamente no usan, y es optativo, que es lo que venimos pidiendo desde hace, desde el principio de año. Con respecto a las pruebas a aprender, salió en todos los medios. Misiones tuvo uno de los peores desempeños en lengua y en matemáticas, y de la mano con esto es que desde el ministerio de acá, de la provincia, salieron a evaluar, implementar la hora extra de clase, para que en total en la escuela primaria los chicos asistan a la escuela una hora más, en total 5 horas diarias. Por ahora no hay fecha de cuándo se va a implementar esto, pero bueno, a raíz del resultado de las pruebas tomaron en cuenta esta medida, porque hasta cuando se anunció en su momento a nivel nacional, acá se salió rápidamente a decir que Misiones iba a evaluar esa medida si la tomaba o no. Y bueno, con respecto a criterios académicos, lo que nosotros sabemos es que las evaluaciones siguen siendo numéricas acá en Misiones a nivel provincial. Y de infraestructura, bueno, sí, tenemos tal vez no el tema de gas por el frío, pero sí tema de escuelas sin aguas, limpieza, bancos, sillas, ventanas, eso sí, pero a grandes rasgos ese es el panorama acá en Misiones. Me impresiona lo de la ley del barbijo, o sea, Sí, sí, eh, ustedes fueron una de las provincias que mayor vacunó al principio, ¿no? O sea, creo que salió a vacunar sí, de los chicos, sí. eso fue casi en septiembre, una cosa así. Sí, sí. Nosotros en tema vacunación siempre fuimos uno de los primeros y de los primeros que la población de 40 para abajo, en julio del año pasado ya teníamos todos 2 dosis puestas prácticamente. Sí, Misiones sí, en ese sentido sí, y a los chicos también. Con respecto a la vacunación, también como dijo Melissa, también se vacunó en las escuelas. La realidad es que los colegios pidieron, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, piden
nos pidieron la vacunación de COVID. Yo nunca la presenté, mis hijos tienen una dosis puesta y nunca me dijeron ni me reclamaron nada. Por eso yo creo que una cosa también es lo que dice la ley y lo que dice el formalismo, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Sí. Bueno, acá en provincia lo que terminó pasando, bueno, nosotros tenemos esto lo cuento por si no me recuerdo si lo saben o no, nosotros presentamos dos amparos, uno tema barbijos, ese amparo, eh, justo cuando nunca salió en realidad la resolución porque la resolución del Ministerio de Salud salió antes, diciendo que no levantaban la obligatoriedad. Lo que nosotros hicimos fue pedirle al juzgado, digamos, que tenía el amparo, que sí resuelva, que sea claro con respecto a lo que decía la resolución, porque la resolución era bastante ambigua. Entonces, lo que terminó haciendo el fallo es dejar claro que la voluntad de usar el barbijo era de las familias y no de las escuelas, como algunas escuelas terminaban entendiendo que decía la resolución, cosa que no decía eso, pero como era tan ambigua, bueno, nada. Y con el otro amparo de Provincia de Buenos Aires está en Suprema Corte. Y es con el tema de la discriminación por estado vacunal para acceder a la escuela, digamos, con el tema del contacto estrecho. Lo que pasa en Provincia de Buenos Aires con el tema del contacto estrecho es que la resolución hay una resolución de salud, básicamente, que dice que fue una resolución de abril, que no había más contacto estrecho, pero no hay una resolución de educación, con lo cual en la práctica lo que suele pasar es que en algunas escuelas, eh, sobre todo cuando fue la pequeña ola que hubo de contagios hace un mes y medio, eh, toman como que sí, como que sigue existiendo, digamos, ese protocolo, y algunas escuelas no. Pero tiene que ver, es muy variado y tiene que ver con el municipio o tiene que ver con lo que sea. Pero ahora como no hay, digamos, como ya esa pequeña ola, digamos, o fríos, o llámenle como sea, no existe, digamos, no estaría pasando, digamos. Em, Claro. Sí, una cosita más que quería sí, por favor. decir, que es que eso, a nosotros acá, en particular en Misiones, nos cuesta mucho tener apoyo de lo que es nuestros padres, madres. Es muy, muy, muy difícil. Por eso, de hecho, con Amalia decidimos, como el tema del barbijo, parar un poco, juntar fuerza como para en septiembre retomar de vuelta el pedido, porque acá, o sea, ante cada publicación que nosotros hacíamos en redes o pedido, nosotros nos damos cuenta que el gobierno nos respondía a través de los medios. Con el barbijo sirve para tapar por el tema de las enfermedades, por el invierno, ya no por el COVID, ya lo estaban argumentando que el barbijo servía para cualquier otro tipo de influenza. Así que bueno, dijimos, bueno, me parece que por ahora vamos a guardar fuerza para seguir más adelante. Y bueno, otro tema, como no se respeta el tema del uso del barbijo fuera de lo que es el colegio, la gente piensa como que ya está, ya no es obligatorio. Entonces realmente es muy difícil contar con compromiso de parte de los padres. Ay, Dios mío. Gracias, Carla. De nada, gracias. Mari, estás por ahí. Hola. Me dijiste no quiero hablar Bueno, primero, así que no dije no quiero hablar primero, no sabía que iba primera. te mandé por el fondo. Sí, está bien. Bueno, Bueno, arranco por la parte más positiva de Neuquén y dale. después vamos a lo peor. En tema barbijos, en Neuquén se dieron de baja en las escuelas el 28 de marzo y al día siguiente se dieron de baja en todos los lugares. O sea, cuando cayeron en las escuelas, cayeron para todo el resto de los lados, se dio de baja el barbijo. Y a partir del 1 de junio
salió una resolución de que las medidas de cuidado COVID pasaban a ser todas optativas. Eso tiene la ventaja de esto de los aislamientos, dejó de ser obligatorio en cualquier circunstancia. Entonces, digamos que desde ese punto de vista se vive una normalidad prepandemia en la ciudad, la provincia, ya no depende ni de la escuela, ni del tipo de gestión, y la verdad es que llevó un tiempo, pero hoy la sociedad vive con normalidad. Desde el punto de vista de infraestructura, creo que somos una de las peores provincias del país. De hecho, tenemos algo así como una de cada 20 escuelas serían como grandes obras que porque realmente llevan ese o porque no se hacen con la secretaría, tienen incluso escuelas que aún y es como permanente, o sea, todo el tiempo hay una de cada 20 escuelas cerradas por grandes obras. Y a eso se le suma otro porcentaje similar, lo que nos lleva a que una de cada 10 escuelas siempre esté cerrada, en obras más chicas, por cosas más pequeñas, pero bueno, todos los días hay más o menos una de cada escuela parada por cuestiones. Nosotros en este momento estamos en receso porque empezamos las vacaciones el lunes pasado, pero no vemos que haya mucha solución. Son todos parches, como dijo una de las chicas, me parece que la de Tomás, son todos parches. Y situaciones que son como increíbles, no sé, escuelas que los chicos se intoxicaron por monóxido, las verificaron, les dijeron que estaba todo bien, se volvieron a intoxicar con monóxido, entonces la cerraron un mes, se supone que arreglaron todo, el primer día que vuelven otra vez se intoxican por monóxido. Entonces realmente la situación es como muy compleja. Por esto nosotros, y un poco, ha habido mucho problema. Este es un invierno frío, no es nada terrible, pero bueno, es un invierno bastante frío y se ha cortado en algunos pueblos incluso la distribución. Había escuelas que tienen calefacción no por gas, por gas envasado y no les estaban recargando. Entonces, con alguna publicación que hicimos al respecto, en medios nacionales, eso en algo que nosotros en algún punto fue la posibilidad de poder hablar con algo que teníamos con la ministra anterior, pero que se había cortado en redes. Ante el tema de las... Habíamos leído que habían salido a nivel nacional de alguna de Córdoba, que es que aprender se toman en chico y solamente los contenidos que se les toman en las pruebas a aprender a los chicos de grado, los que tienen una evaluación sobresaliente avanzada, no todos los contenidos de sexto grado. Entonces, cuando leímos las pruebas... Marina, se corta mucho. No sé si será un problema de señal, del micrófono. A ver, pruebo. Ponete al lado del wifi, Mari, porfa. A ver si...
Sí, señora. Perdón, es una duda enorme cuando pasa este tipo de cosas porque tampoco nosotros tenemos la mejor conexión del mundo y entonces empezás a dudar, bueno, sos vos o es la persona que está hablando y bueno, como nadie decía nada, pensábamos que cada uno pensaba que era uno mismo, pero no, evidentemente era Mari. Mari, ¿estás ahí? Bueno. Hola, Mientras Mari, ahí ahora estamos, me sí. parece que ahí estás mejor, a ver, No sé, ahora sí. decime si ahora se ¿Qué, escucha. No sé en dónde me qué quedé. problema de dónde retomar? Eh, ¿Pruebas a aprender? a ver, sí, dale cómo puedas aprender. En las pruebas a aprender, nosotros habíamos leído el informe de Córdoba que decía que solamente tenían los contenidos de sexto grado, que eran los que se evaluaban, los chicos que tenían una evaluación sobresaliente. Con eso fuimos a una reunión con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, que es la que se encarga de todo esto, y los resultados de Neuquén daban que matemáticas en promedio 1 de cada 10. Pará, te voy a cortar ahí antes de que digas eso porque para explicar mejor lo que dijiste, que no sé si No se se te termina de envió. entender. No, porque es importante lo que vas a decir ahora, porque yo lo digo, ya me lo dijiste y yo ya lo sé, por eso digo. A ver, en la prueba de aprender hay 4 categorías, ¿sí? 4 categorías de evaluación. Una que 4 es categorías, sí, 4 notas, digamos, 4 para ponerlo notas. así. Una Una que es es, avanzado, otra que es sí, satisfactorio, otra que es a nivel o básico, básico, y otra que es por sí, debajo del nivel. Lo que dice el informe de Córdoba es, el chico que está por debajo del nivel es un chico que tiene los conocimientos de primero, segundo o tercer grado. El chico que está en un nivel básico es un chico que tiene los conocimientos de cuarto. El chico que está en nivel satisfactorio, un chico que tiene los conocimientos de quinto y algún conocimiento de sexto. Y el chico que está en nivel avanzado es un chico que tiene los conocimientos de sexto. Los que se toman, que son muy básicos ya de por sí. Y esta evaluación se toma en sexto grado y se tomó en diciembre de sexto grado, en el 2021. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros miramos las pruebas de Neuquén, lo que vemos es que en matemáticas solamente un nene de cada 10 tiene los conocimientos de sexto grado. Y en lengua, 2 nenes de cada 10 tienen los conocimientos de sexto grado. Ese es el impacto de las cuarentenas. Veníamos con una deficiencia, pero es como una situación muy terrible. Ahí empezamos a entender esto de por qué la gente que es especialista en educación está tan impactada con los resultados de las pruebas a aprender. Porque todos miramos los resultados entre los que están entre satisfactorio y avanzado, incluso algunos los que el nivel básico nos parece como, bueno, un chico que más o menos está, y en realidad el chico que está en un nivel básico tiene los conocimientos de cuarto grado. Entonces, nosotros lo charlamos con el ministerio y con el consejo y ellos nos dijeron que sí, que eso era así, que efectivamente eso era así, que esos eran los resultados. Con lo que a nosotros se nos abre, un futuro complicado, porque estos chicos de sexto grado son chicos que se los evaluó en el 2021, que hoy están en la mitad de su séptimo grado. En el país, Neuquén es una provincia que prácticamente no participa de las pruebas a aprender, es la que tiene la peor participación, participa menos del 50%, eso es por una gran resistencia de los gremios. Entonces nosotros planteamos algunas de estas cosas con el Consejo, que el Consejo garantice que las pruebas sean tomadas a todos los chicos. Planteamos también la posibilidad de que la provincia hiciera algún tipo de operativo anual, porque las pruebas a aprender
se toman un año en primaria y el otro año en secundaria, con lo que recién se va a volver a evaluar primaria el año que viene. Entonces nos parecía que era muy importante que esto se evalúe durante un buen tiempo en forma anual por todo el impacto del 2020 y el 2021. Ellos plantearon algo del ausentismo docente, que era muy importante. Nosotros pedimos que se implemente un sistema de docentes flotante, entonces que hubiera por escuela un docente mínimo o incluso uno por ciclo, que estuviera en forma permanente, que colaborara con los grupos que estuvieran en peores condiciones, y que en el caso de que un docente faltara por lo que fuere, este docente flotante es el que se hiciera cargo automáticamente de ese grupo, como una manera de mantener la continuidad con un docente que viniera trabajando en algún punto con ellos, que los conociera, que sin tener que volver a empezar cada vez que hay una suplencia. Y después, no sé, si, más o menos eso es son algunas de las cuestiones que nosotros le pedimos al Consejo, que se hicieran capacitaciones docentes obligatorias por fuera del horario escolar. Mari, perdón, te corto. Con el tema del docente flotante, digamos, es una... ¿de dónde sale esa idea, digamos? Mi hija va a una escuela que tiene ese sistema. Okay. Y me pareció, no, pregunto. su maestra de matemáticas está embarazada y tuvo que tomar licencia porque tuvo que entrar en reposo, y ellos automáticamente continuaron con su docente, el docente que conocen, y cuando tomaron el reemplazo trabajaron en dupla un tiempo y ahora vuelve el flotante a estar disponible y no tuvieron en ningún momento corte. Entonces nos pareció que era una buena opción. Eso es algo que, digamos, es como, no sé, es como un sistema de las privadas de toda la vida, digamos, ¿o no? Bueno, no, sí? No lo sé. No, pregunto, no sé. Me suena al suplente que estaba ahí, digamos, y que, digamos, un poco el sistema que tienen las privadas de que, bueno, hay una ausencia, entra, digamos. El problema es cuando faltan 5, pero bueno, no importa. Sí, lo que pasa es que ahí lo que también se charló es que estuvieran habilitados otro, por ejemplo, la secretaria de la escuela, que es una docente, la vicedirectora de la escuela, o sea, como era cuando, no sé, cuando nosotros éramos chicos. Vos no dejabas de ir a la escuela porque el docente había tenido el inconveniente que hubiese tenido, ¿no? Lo de la continuidad nos parecía que era un tema fundamental para plantear y bueno, vamos a ver ahora qué resultados tenemos. También planteamos que acá hay jornadas mensuales que son un día de clases determinado y nosotros planteamos que se pasaran a los sábados. Porque bueno, en el año la jornada docentes. es una semana. Sí, para docentes, que se les pagara, por supuesto, porque es obvio que si es su tiempo de trabajo se les tiene que pagar, pero que se hicieran fuera de los horarios escolares, que se tratara de maximizar el tiempo que los chicos están en la escuela. Vamos a ver, ¿viste? Por ahora fuimos hace no tanto, nos dijeron que todo lo iban a pensar, vamos a ver qué resultados tenemos. Marina, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo manejan el gremio? ¿O cuál es el gremio allá? A nosotros, todas estas cuestiones, una gran traba que tenemos. Nosotros tenemos ATEN, o sea, debe ser uno de los gremios más fuertes del país. Bien. Lo que pasa es que algo que sucedió fue que cuando tuvimos el cruce con el ministro en televisión, él dijo que el relevamiento de la infraestructura lo hacían con el gremio. Y nosotros cuestionamos eso mucho y acá en Neuquén se cuestionó mucho, entonces a partir de ahí
por lo menos por ahora, hay como una postura más tranquila del gremio. Igual el gremio tiene que defender cuestiones gremiales, que están perfectas, pero a nosotros las respuestas nos las tiene que dar el Estado, nos las tiene que dar el gobierno. Neuquén tiene el mismo gobierno, el mismo partido gobernante hace décadas, por lo tanto lo que no pueden es echarle la culpa al anterior. Lo de infraestructura tiene que ver con los parches que se han hecho durante muchos años. Entonces las escuelas, vos arreglás una cosa y se rompe todo lo demás, porque son décadas de hacer parches. Y a esta altura eso pone en riesgo a todos. O sea, a esta altura pone en riesgo la clase de los chicos, pero también pone en riesgo la integridad física de todos los que habitan la escuela. Entonces, de hecho, en 2021 fue lo de Aguada San Roque, que se murió una docente y se murieron 2 operarios. Esa escuela sigue sin funcionar. Todavía no la arreglaron, la trasladaron a unos trailers que después la instalación eléctrica no les funcionaba. Entonces el problema de infraestructura es muy grande. Y ese es un problema central porque sin infraestructura no hay clases posibles. Nosotros hoy estamos empezando a hablar eso, no porque nosotros lo hayamos empezado a hablar ahora, lo venimos planteando hace rato, pero bueno, porque por una cuestión coyuntural hoy tenemos la posibilidad de hablar con las autoridades que antes no la teníamos, ¿no? Ahora volvemos después de las vacaciones a tener una reunión con el ministro y vamos a volver a plantear el tema de infraestructura. Qué lindo panorama. Claro, joya. Bueno, estamos pasando la hora, nos llevamos un lindo panorama de un contexto. Y los problemas que son bastante comunes, es como complicado a veces entender por qué si la educación es federal, ¿no? Y depende de cada provincia. Nada, tenemos problemáticas tan... Bueno, vivimos en el mismo país, claramente. Laura, vos tenés la Claro. mano levantada, no sé si la tenés por algo en particular, si querés preguntar, perfecto. Sí, me gustaría preguntarle a Marina, porque dice Marina, tenemos reunión con ministro. ¿Como qué entidad? ¿Como la entidad de padres organizados son recibidos para hablar con el ministro? Sí, sí, Padres Organizados Neuquén. Qué envidia, Eso, muy bien. no, eso, a ver, eso fue después de que salimos en TN. Hasta ahí nos Sí, tenía bloqueados en Twitter, nos tenía bloqueados en todos lados. Después de eso, y la respuesta del ministro en televisión generó una gran reacción en la provincia de los padres, porque él salió a decir, tenemos una de cada 10 escuelas en forma permanente rota, y él salió a decir que había solamente 4 escuelas con problemas, con obras de gas, lo cual era una mentira tan grande que todo el mundo conoce más de 4 escuelas que tengan problemas de gas. Y eso generó una presión social que hizo que hoy nos reciba, ¿no? O sea, no es porque sí. Algo que sí sucede acá ahora es que hay como más movimiento de los padres como por escuela. Se van como organizando por escuelas y se dieron cuenta que se tienen que quejar, que se pueden quejar y que tienen el derecho de quejarse y que las autoridades tienen la obligación de darles respuesta. Entonces, lo que sí hay es bastante movilización de los padres, desde notas, ir al consejo, instalarse y quedarse hasta que los atiendan. Eso sí es como más nuevo y hace que en algún punto se vean obligados a dar algún tipo de respuesta. Yo creo que eso es de lo más positivo que nos está pasando.
Bueno, es un poco lo que les pasa a ustedes en Hurlingham, ¿no, Laura? Que estabas contando antes. Sí, no tanto, no tanto, pero por eso veo excelente. Pienso que esto puede ser nuestra proyección a futuro, si logramos que justamente eso, ¿no? Que la gente tome conciencia y que se involucre, que es lo que me parece que necesitamos a nivel micro y macro y no solamente en la educación. Pero bueno, me resulta como un horizonte esperanzador. Así que bueno, muchas gracias. Yo, perdone, no sé cómo levantar la mano, pero estaba pensando esto de, voy a ser cínica en el comentario, pero me parece que la estrategia mejor es lograr que nuestros ministros hablen a nivel nacional. O sea, cuando el ministro de Neuquén habló a nivel nacional y lo confrontaron con Marina, los tuvo que recibir y cambió y se generó mucha movilidad. Cuando los ministros, la ministra y el viceministro de Río Negro salieron a hablar a nivel nacional, también mintiendo y desmintiendo una resolución sobre el cambio de los boletines, eh, bueno, que de hecho nos convocaron de un montón de medios de distintos lugares del país, terminó renunciando la ministra, o sea, no, ni siquiera renunciando, la removieron. Me parece que de alguna manera es hacerlos hablar y que queden expuestos, ¿no? O sea, es triste, pero pareciera la mejor estrategia de eso. Claro, claro, pero digo de vuelta desde la presión de la sociedad, desde lo civil, ¿no? Desde el empuje desde abajo hacia arriba y desde reclamar respuestas, me parece que está bueno, es en función de que tomemos conciencia y de que pidamos por todo esto. Sí, no es tan fácil saber cuándo va a suceder. Va, no sé, lo nuestro fue, no quiero decir casual, porque es cierto, vivimos publicando, vivimos tirando, vivimos siguiendo las cosas, vivimos tratando de visibilizar las situaciones. Bueno, y un día sucedió. Podría haber sido en esa situación o podría haber sido en otra, pero no es algo que hayamos provocado nosotros. Nosotros sí salimos en un medio nacional. A nadie se le ocurrió que el ministro iba a pedir derecho a réplica. La verdad es que, y para salir a mentir, eso fue como algo muy casual. Lo que pasa es que ustedes, Marina, quedó muy expuesto el ministro. Fue un frente a frente con vos y aparte el periodista también lo expuso y lo obligó a que arreglara una reunión con ustedes. Eso sí, fue pero espectacular lo que pasó. Eso fue espectacular, pero el que pide el derecho a réplica es él. Si él no hubiese pedido el derecho a réplica, no sé si lo que yo digo es, sí, es buenísimo que salgan a nivel nacional, hablen y hacerlos hablar. No es tan simple. O sea, y no sé si depende de nosotros depende publicar, exponer, tratar de visibilizar. Después que salga a hablar o no es como algo que no sé si lo podemos forzar. O sea, yo no creo o sea, No, la verdad es en que... el caso particular de ustedes, o sea, se dio en una semana en la cual se estaba hablando mucho de educación, se dio con el tema de las estufas, y la verdad Suerte. no, pero también tuviste oportunidad de decir, bueno, el ministro nos bloqueó, digo, sí, y en eso, en ese contexto, y dije, bueno, ¿cómo que te bloqueó? Y claro, me parece que por ahí... no es el único que nos tiene, tema. o sea, Neuquén no es la única, no es el único distrito que está bloqueado. No me acuerdo de los otros, pero... Y Chubut yo sé que están bloqueados. Claro, sí, Chubut ahora. Pero Chubut tuvo relación, digamos, ellos se han reunido con ministros. Yo ahora ya perdí el conteo mental, pero digamos, bueno, nosotros nunca nos reunimos con Vila, nos reunimos con Silioni a principio de este año, pero
a ver, había un momento en el cual los ministros no recibían a padres organizados. En el caso, me acuerdo del caso, bueno, Melissa sí, se debe acordar ella misma, claramente, porque lo sabe. Melissa tuvo la chance de hablar con Gildo en la calle, pero porque funciona de otra manera, Formosa también. Pero es verdad que no, tampoco no ha habido la posibilidad para muchas provincias de que los reciban los ministros. Ahora intento acordarme si Grabovac los recibió en Córdoba, ponele, pero no es, no es lo habitual, digamos. No, quizás sea una buena estrategia eso que pasó esa semana de todos hablando de infraestructura, todos hablando de, ahora que salieron los informes por jurisdicción de las pruebas a aprender, bueno, todos hablando de las pruebas a aprender podría ser una buena estrategia. Pero no siempre funciona, ¿no? Perdón, quería hacerle una pregunta al resto de las provincias. Los Con lo criterios de COVID, básicamente, que acreditación. terminó colándose en las paritarias, en la regla de paritarias, que tiene que ver con el tema de que menos de 10 grados tienen que suspender las clases si no hay. Joaco, creo que tuviste cierto delay. Ah, bueno, perdón. No, qué difícil. Creo que Belén estaba haciendo una pregunta. Perdón, bueno, entonces vaya con Belén. Belén o Carla, no me acuerdo. ¿Quién era la que estaba hablando? No, está hablando Mari. Qué difícil que es con el wifi. Con internet. No, pero alguien hizo una pregunta, quería hacer Belén una pregunta. quiso hacer una pregunta, por pero eso. no ahí está como muteada. Está muteada. Sí, no, es que estaba queriendo hacer una pregunta y justo lo escuché a Joaco y digo, uy, como que pensé que estaba hablando encima de él, pero bueno, evidentemente a él no se lo estaba escuchando. No, ¿cómo era en el resto de las provincias esto de los criterios de evaluación y de acreditación? Que a nosotros en Río Negro nos preocupa mucho, porque esto que es como muy escandaloso lo que pasa, por ejemplo, en Formosa, pero en Río Negro ya viene pasando incluso previo a la pandemia. O sea, los estudiantes de secundaria no repiten, no hay repitencia en Río Negro. Entonces, ¿y cómo se está dando esto en otras provincias? Si hay repitencia, si tienen previas, si plantean esto de estas trayectorias educativas flexibles y, no sé, promociones por áreas, ¿cómo lo manejan en otras provincias, si lo saben? Mira, en Buenos Aires estamos igual. En Buenos Aires yo te puedo contar que en secundario les dan 1 millón de posibilidades. Los chicos tienen previas, los chicos cuando tienen que rendir la materia rinden solamente el tema, no rinden como vos comentaste que es por agrupación de materias, sino rinden un tema. Vos de un cuatrimestre, no sé, de los 10 temas, diste mal uno, rendís eso. Si lo rendiste mal, te lo toman de vuelta. Si te dio mal, te toman un trabajo práctico. Si no, te hacen una revisión de carpeta. Si no, te toman un oral. Dan 1 millón de posibilidades. O sea que el chico, primero que no repite, y aparte que, no sé, es para tontos, porque la verdad, no lo están evaluando, le están dando posibilidades. A mí la verdad que me parece un horror lo que están haciendo, porque, no sé, yo me acuerdo en mi época, yo tengo 55 años, vos te llevabas una materia y te la llevabas completa, tenías que dar un final. Ahora te dan una partecita y te dan 1 millón de posibilidades. Es un horror. Sí, igual, perdón, una salvedad. Cuando evalúan por áreas, lo que quiere decir es que evalúan, por ejemplo, biología, química y no sé qué más juntas en un trabajo. Y si la parte de biología estaba bien, se aprobó todo el área, aunque en química no hubiesen hecho nada en todo el año. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, es peor todavía.
Sí, sí. No, acá en Buenos Aires es el mismo criterio y no solamente eso, sino que, por ejemplo, además, ahora en secundaria el tema de las faltas, no hay más, te quedas libre. Acá en Neuquén ahora a partir del año que viene, se supone que viene una reforma que se viene trabajando hace mucho en secundaria, que es así como dice Belén por áreas, pero lo más grave de esa reforma es que hablan de educación situada. Entonces, depende en dónde está la escuela, cuál es el grupo de niños, cuál es el grupo de docentes, pueden modificar, se entiende que prácticamente todo. Entonces, en escuelas con niños en peores condiciones y con docentes en peores condiciones, la educación va a ser peor, definitivamente. O sea, lo que se les va a dar va a ser menos. Nosotros estamos como empezando a estudiar la reforma nueva porque, bueno, sacan horas además de las materias troncales. No sé, es como muy integral y muy terrible. Bueno, ya vamos hora Me y alegré el media. día. No, se me cortó todo lo que dijiste. Y tengo la duda, yo ya Al no sé si final no me cortar. entendés nada. No, es que ya no sé si soy yo, si es el otro. Esta evidentemente era yo porque nadie se quejó. Eh, a ver, nada, vamos hora y media. La verdad que está buenísimo. Estaba bueno probar cómo era, digamos, este space, chequearlo, ver cómo funcionaba. Y me parece que estuvo bueno. Me parece que sobre todo se pudo en 10 minutos. Bueno, provincia, somos locales. Tratamos de hacerlo en 20, pero por la complejidad que tiene provincia de Buenos Aires. Pero estaba bueno poder intercambiar y hacer un resumen de lo que había sido este año antes de la vacación de invierno. Me parece que esto se puede seguir haciendo, lo propondremos a nivel federal y nosotros a la provincia lo podemos hacer también a nivel provincial con nuestras jurisdicciones para ver también, me parece que es una buena forma de entender lo que pasa, que a veces en la pandemia teníamos como cierta conexión porque el tiempo era otro y ahora se está complicando porque todo el mundo trabaja básicamente. Pero me parece que está bueno porque de esta manera podemos brevemente exponer las problemáticas. Si les parece, bueno, algo final que tenga cada uno y bueno, y nos vamos a comer, aprovechando los últimos días antes de las vacaciones de invierno, las últimas horas. A ver, Jimé está por ahí, Marina, bueno, vamos de nuevo como comenzamos. Mari. Yo, nada, me quedo con que los padres están empezando a reaccionar y creo que desde ahí, desde la presión social, hay posibilidades de modificar cosas y hay alguna luz de esperanza en todo esto. Hay que seguir empujando y el ser federales nos da sostén para las provincias que suelen ser las situaciones como más complicadas. Gracias por el espacio, Joaco. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Señora de Loma de Zamora, Gladys. Bueno, nosotros la verdad es que bueno, estamos continuamente haciendo reclamos, eso sirve muchísimo, aunque sea como para exponer las situaciones, quizás no es que modifica demasiado, pero bueno, es continuo el trabajo y la gente tiene sus subes y bajas, ahora están un poco desinflados, así que
Espero que, bueno, descansen en las vacaciones y podamos volver a retomar un montón de cosas después de las vacaciones porque es necesario. Es necesario que se muevan todos, que se muevan los padres, que se muevan las escuelas privadas, las escuelas públicas, que nos sigan en redes, que publiquen, que nos cuenten. Eso es fundamental para cambiar las cosas. Así que hay que seguir así. Gracias, Gladys y Carla. Perdón, antes aclaro de Meli se tuvo que ir, nos tuvo que dejar y le agradecemos un montón por haber venido y por hablar de Formosa, que siempre es algo que por lo menos a mí me impresiona mucho. Carla. No, lo mismo, nada, está bien todo lo que se fue diciendo y bueno, acá estamos y seguiremos en esta empresa que nos une. Señora María Laura. No, lo mismo que todas, estoy de acuerdo. Me parece que es fundamental que ayudemos a que la gente tome conciencia de que se merecen una educación digna para sus hijos. Y en función de eso, bueno, que les demos las herramientas y el acompañamiento y el poder para que ellos mismos puedan transformar sus contextos. Porque, bueno, nosotros hacemos, pero tampoco podemos estar en todas partes. Ojalá esto sea el primer empujoncito para que esta empiece a rodar cuesta abajo y se vaya transformando en algo cada vez más grande. Ojalá, apuesto a eso, le pongo fe. Beli, ¿estás por ahí, Belén? Sí, acá estoy. Bueno, coincido con todas. Creo que ha habido un cambio de mentalidad ya en las familias, hay más protagonismo en los grupos de Río Negro. Vemos gente, por momentos algunos se bajan, pero hay otros que se suben. Hay una necesidad de participación mayor, si bien es verdad que hay también gente que nos pregunta, bueno, si ya volvieron las clases, ¿por qué sigue? Pero sí veo que hay como un impulso en ese sentido, coincido en lo que dicen ahí. Me parece que los space también en relación con esto específicamente sirven, funcionan, nos dan un panorama de algunas cuestiones por provincias y de otras que yo empecé a sentir que estábamos con otros nombres tal vez, pero más cerca de lo que parecía. Esto me parece que está bueno y voy a tener que decirlo, me voy a dar una palmadita porque resumí bastante bien, Joaco. Bueno, sí, les contamos que Belén tiene un problemita para resumir, lo sabemos todos los que la conocemos de hace bastantes meses, pero era un desafío y lo puedo hacer y lo puedo contar. No, sí, me parece que no nos extendimos en mucho con eso. Bueno, la introduje a Belén y la introduje a María Laura y no me acuerdo si hay alguien más aquí en este Space, justamente en los Space de Twitter, así que un aplauso para Elias que están haciendo su bautismo en Twitter. Bueno, nada, creo que estamos 1 hora y media, que es donde nos suena la alarma porque ya nos extendimos bastante. Y bueno, y es esto. Muchas gracias por haber venido y seguiremos. Perdón, un aviso parroquial. En provincia, el próximo Space lo tenemos, creo que es el martes 2 de agosto. Vamos a hablar con Eduardo Casinave, eh, que fue un director mm, bastante importante, o bueno, un director, pero que le puso mucho huevo en el momento de presencialidad en 2021 y en 2020, que ahora está en una escuela técnica en Córdoba. Y, y la otra persona, Patricio Ferrario, perdón, estaba olvidando el nombre. Patricio Ferrario también es ex director de una escuela de Tres Arroyos, una escuela técnica, y vamos a estar hablando de escuelas técnicas en el contexto laboral.
el 2 de agosto, martes 2 de agosto. Así que anótense, después mandamos la comunicación, pero muchas gracias por venir y nos estamos viendo después de las vacaciones. Abrazo para todos. Buenas noches. Chau, chau.